Y yo he querido traer este PowerPoint sobre todo para mostrarles algunos mapas, porque me parece que son muy ilustrativos de lo que está en juego. Y básicamente este material lo voy a utilizar para eso, para mostrarles algunos mapas para que veamos cartográficamente cómo es que se despliega la geopolítica imperialista en la actualidad, ¿sí? Tal vez antes de empezar sería bueno tratar de clarificar qué entendemos por geopolítica y por qué es importante hablar de esto, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el término de geopolítica, lo que queremos poner de presente es la manera como en el espacio geográfico se despliegan los intereses, sobre todo de las grandes potencias, y en este caso principalmente de los Estados Unidos, que es la primera potencia imperialista del mundo. Se trata entonces de mostrar cartográficamente cómo se despliegan esos intereses, y la geopolítica relaciona la expansión de esos intereses con respecto a la demografía, es un primer factor, a la población, y en segundo lugar a la situación, a la localización y al aprovechamiento de los recursos, principalmente de los recursos naturales. Empezamos entonces por el primer punto, la guerra mundial por los recursos, y me parece que este es un punto de partida fundamental, porque yo vengo sosteniendo hace algún tiempo con algunos otros autores de Colombia y de otros lugares del mundo, que en este momento se está desplegando una guerra mundial muy particular y muy singular, y una guerra mundial determinante para el presente y el futuro inmediato de la humanidad. Es lo que podemos llamar con el término guerra mundial por los recursos. Y aquí utilizamos el término de guerra en un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio para señalar que es una guerra que no aparece a los ojos del mundo como tal, como si no se estuviera realizando esa guerra. Es decir, en este momento se despliegan una serie de acciones en las que se desempeñan como protagonistas principales las grandes potencias mundiales encabezadas por los Estados Unidos y el resto del mundo, que podemos llamar el mundo periférico, el mundo dependiente. Los protagonistas son las grandes potencias y el objetivo es apoderarse de los principales recursos naturales que posibilitan el funcionamiento de la economía capitalista contemporánea. En ese sentido es una guerra, o utilizamos el término de guerra en un sentido amplio, es decir, que no pareciera estar acompañado de enfrentamientos militares. Pero también es una guerra en el sentido restringido y estricto de la palabra, cuyo escenario bélico está principalmente, casi que exclusivamente, en el sur del mundo. Es decir, el escenario bélico de esta guerra mundial por los recursos está en África, está en América Latina, está en parte de Asia, está en parte de las antiguas repúblicas soviéticas, que hoy son, digamos, la periferia del mundo capitalista. Se libra esa guerra de manera directa, en algunos casos de manera más intensificada que otra, en la medida en que sea más difícil para las potencias apropiarse de esos recursos, es decir, donde pueden existir rebeliones, resistencias, o también en aquellos lugares donde la guerra misma se convierte en un instrumento para garantizar el acceso a esos recursos y para abaratar ese acceso. Y aquí podríamos hablar de distintos lugares del mundo. Solamente podemos colocar uno o dos ejemplos. En este momento,
hay un país que se llama República Democrática del Congo, que queda en África. Es tal vez el lugar del mundo donde se concentran la mayor cantidad de riquezas naturales de tipo mineral. Y en la República Democrática del Congo se está desenvolviendo una guerra, casi que un genocidio, en los últimos 20 años, que ya ha dado como resultado unos 7 millones de muertos. Y ese conflicto casi que no aparece en las noticias. No es una información, digamos, mediática que llame la atención. Y resulta que el Congo es estratégico para la producción de minerales que son claves para el funcionamiento del capitalismo, para producir a partir de esos minerales artefactos fundamentales como los computadores, como los aviones, como los teléfonos celulares, como toda la industria microelectrónica. Entonces miren ustedes que lo más sofisticado de la tecnología capitalista está lleno de sangre, porque no solamente son los muertos directos que se presentan en el Congo, sino los procesos de esclavitud a que son sometidas las comunidades de ese país para facilitar la extracción del coltán como materia prima básica para el funcionamiento de la industria microelectrónica. Entonces miren que en este caso estamos hablando de la guerra clásica en sentido estricto. Esa es la guerra mundial por los recursos. Pero cuando hablamos de la guerra mundial por los recursos, también debemos considerar otro aspecto. Y es que entre las grandes potencias hay una competencia no siempre reconocida por acceder a esos recursos. Es decir, las grandes economías capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, compiten por acceder a esos recursos. Hay generalmente entre ellos acuerdos, pero también a veces hay contradicciones por acceder, por ejemplo, al petróleo, al gas, al agua, a la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la guerra mundial por los recursos, estamos señalando esa competencia, abierta o no, entre las grandes potencias por apropiarse de la riqueza natural, mineral, de la biodiversidad y de los recursos energéticos que se encuentran principalmente en las zonas periféricas del planeta. Y para analizar esto, les quiero presentar este primer mapa, que fue elaborado a comienzos de la década de 1990 por un ideólogo de los Estados Unidos llamado Thomas Barnett. Y este mapa se ha hecho célebre porque se llama algo así como la brecha del Pentágono, el mapa de la brecha del Pentágono. Entonces, este ideólogo del Pentágono, ¿cómo piensa el mundo? ¿Cómo los Estados Unidos, cómo las clases dominantes de Estados Unidos piensan el mundo? Realmente ellos piensan el mundo como aquellos espacios, entre comillas, civilizados, y el resto del planeta salvaje, atrasado y bárbaro, que solamente es importante porque cuenta como depósito de recursos naturales, de reservas, de agua, de petróleo, etc. Y entonces en este mapa del Pentágono, que así se les conoce como el mapa del Pentágono, ustedes pueden ver que el mundo está dividido en dos sectores. Un primer sector, el que está dentro de esta brecha, que sería el sector, digamos, peligroso, atrasado. El sector que cubre fundamentalmente, prácticamente toda África, una parte sustancial de América Latina,
parte de Asia y de las antiguas repúblicas soviéticas. Lo que está fuera de la brecha del Pentágono es el sector moderno, representado principalmente por los países capitalistas más desarrollados en Europa, en los Estados Unidos, Japón, pero allí también se incluyen aquellos nuevos sectores vinculados a la globalización, como China y la India. Y entonces el asunto fundamental es que la disputa por la apropiación de los recursos, el escenario de guerra se da en esa brecha crítica, donde están precisamente esas reservas estratégicas de minerales y de energía. Aquí se puede ver eso ya con más detalle, porque se describen precisamente la disposición de algunos de esos recursos que están en la brecha crítica. Y lo significativo es que desde ese mismo mapa, desde cuando fue concebido, se plantea la necesidad de ejercer un control no solo político, no solo económico, sino militar sobre el territorio, es decir, prácticamente de ocupar los territorios, y esto lo hacen los Estados Unidos en acuerdo con las clases dominantes locales, sus socios o sus peones, para que dispongan la construcción de bases militares, de locaciones militares de distinto orden, que permitan el control precisamente de esos recursos naturales. En la medida en que haya disposición para que eso se dé, será un control, entre comillas, pacífico, es decir, una presencia militar de fuerzas de las potencias imperialistas con la aquiescencia de las clases dominantes locales. Pero en la medida en que haya resistencias y oposiciones, será un escenario de guerras abiertas. Y esta lógica es fundamental para entender algunos de los problemas del mundo contemporáneo que están cerca a nosotros, básicamente como el caso de Venezuela, al cual nos vamos a referir un poco más adelante. Lo que queremos decir es que hay como diseñada una estrategia desde los Estados Unidos, desde el mismo fin de la Guerra Fría, porque este mapa es confeccionado a comienzos de la década de 1990, en donde se plantea claramente que para que el capitalismo siga funcionando, se requieren grandes cantidades de materiales y de energía. Y esos materiales y energía se encuentran general y principalmente en el mundo periférico, es decir, en territorios como el que señalé, el Congo y buena parte de los países africanos, el petróleo que se encuentra en el Oriente Medio, y eso explica las guerras contra Irak, y en el caso de América Latina, también importantes riquezas que se encuentran en nuestros territorios. No es casual entonces que alrededor de los lugares donde hay recursos naturales, término que incluso en sí mismo es cuestionable, deberíamos hablar más de bienes comunes de origen natural, convertidos por los economistas en recursos naturales, porque solamente se ven como fuente de ganancias, de aprovechamiento, de lucrarse de los mismos, sin importar el impacto que la destrucción de esos recursos tiene en los lugares y en los habitantes donde esos recursos se encuentran. Cuando se habla del mapa crítico del Pentágono, prácticamente que el mundo se divide en forma maniquea entre buenos y malos, amigos y enemigos. ¿Sí? Entonces, se considera que los buenos son todos aquellos que son amigos de los Estados Unidos. Esos son los buenos de la película, porque Estados Unidos ve el mundo un poco como Hollywood. Las películas de Hollywood son famosas porque son maniqueas. El mundo está dividido en buenos y malos. Y buenos son los que están con los Estados Unidos y malos son los que no están con los Estados Unidos.
Entonces esa lógica se traslada en la elaboración de este mapa, queriendo decir que hay zonas que incluso pueden estar fuera o en el límite de esta brecha, que son controlables y manejables por los Estados Unidos. Anotando una cosa, este mapa no es un mapa fijo y estático, es un mapa dinámico, porque puede darse el caso que lugares que se encuentran dentro de la brecha dejen de serlo y pasen a ser amigos. Y otros que estaban fuera de la brecha pueden incorporarse dentro de la misma y pasan a ser enemigos. Un poco el ejemplo latinoamericano clásico es el de Colombia y México. Cuando este mapa se hizo en 1993, Colombia era considerado un estado canalla, un paisito de mierda, ¿sí? Esa es jerga incluso que usan los políticos de los Estados Unidos. Pero hoy ya Colombia es considerado como país incondicional, país amigo, ya no está dentro de la brecha. Es decir, para acceder a los recursos naturales de este país ya no es difícil. Y más después de la desmovilización de ustedes, compañeros de las FARC, que han quedado abiertos los territorios para que las multinacionales hagan y deshagan a su modo, como está pasando en la selva amazónica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya Colombia no es un país enemigo, es un país amigo, pero miren el caso de México. El caso de México es exactamente lo contrario. En 1993, cuando se elabora este mapa, México está a punto de entrar en el primer Tratado de Libre Comercio del mundo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá, que entró a funcionar el 1 de enero de 1994. Y entonces México era presentado como el mejor alumno, como el amigo incondicional de los Estados Unidos, como un espacio que no estaba en cuestión. Pero ahora Estados Unidos no ve las cosas de esa manera. En Estados Unidos ahora México es considerado como un estado canalla, como un estado fallido, como un paisito de mierda. Tanto así que en México se usa mucho el término la colombianización de México. Eso no es casual, porque siempre que se quiere hablar de algo fallido se utiliza el término colombianización. Era la Colombia para el capitalismo de los años 1990 y la primera década del siglo XXI. Cuando se consideraba que era un estado inviable. Ahora las cosas han cambiado. Entonces miren ustedes, esto es para señalarles que entonces este es un mapa dinámico. Aunque es un mapa dinámico relativamente, tampoco es que se extienda mucho la frontera, se incluye o se excluye uno u otro territorio que está en la periferia, en los límites. En este mapa está eso representado de manera mucho más expresiva, ¿sí? Y donde claramente aparecen los que están, digamos, incluidos en esa llamada brecha del Pentágono. Bueno, pero hay 4 aspectos fundamentales para hablar de esta guerra mundial por los recursos, y de cada uno de estos es bueno hacer un análisis geopolítico. Esos recursos son, en primer lugar, el petróleo, en segundo lugar, los minerales, en tercer lugar, el agua, y en cuarto lugar, la biodiversidad. Esos son 4 elementos fundamentales de esta guerra mundial por los recursos. Vamos a tratar de mostrar la importancia de cada uno de ellos, sus características geopolíticas, y en la medida en que vamos hablando de esto, vamos señalando algunas particularidades de Colombia y de América Latina, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una guerra mundial por los recursos, no hablamos de algo abstracto, de algo etéreo. Hablamos de algo muy concreto. Hoy el capitalismo mundial, hegemonizado por los Estados Unidos, para poder funcionar,
necesita más que nunca grandes cantidades de materias y de energía. Es decir, que en los Estados Unidos, y sobre todo por parte de sus empresas multinacionales, para garantizar la producción de automóviles, de aviones, de tanques de guerra, de todo tipo de productos de la revolución microelectrónica, por ejemplo, necesita los materiales indispensables para construir esas cosas, porque eso no se construye de la nada. Eso se construye con elementos materiales, principalmente con minerales. Si fuéramos a darles un ejemplo, un automóvil que tal vez es la expresión máxima del capitalismo y del capitalismo estadounidense. Para construir un automóvil, ¿qué cosas se requieren? Se dice que se utilizan por lo menos 80 minerales distintos para construir un automóvil. Pero para construir un automóvil también se necesita agua. Claro, nosotros vemos un automóvil en un centro comercial, en un concesionario que los vende, ahí lo vemos, y por ningún lado tiene agua. Claro, es que el agua es lo que se llama el agua virtual, es decir, el agua que se ha utilizado para construir el automóvil. Y para construir un automóvil, un celular, un computador, se necesitan grandes cantidades de agua. Si a eso le fuéramos a sumar que el automóvil para funcionar necesita petróleo y para sacar petróleo se extraen grandes cantidades de agua, estamos hablando entonces de que en este solo objeto, en un automóvil considerado de manera individual, hay invertidas grandes cantidades de materia, de minerales y de energía. Y por supuesto hay invertida también gran cantidad de energía laboral, de fuerza de trabajo. Nada de eso se ve cuando estamos ante un automóvil, cuando estamos frente a un computador, a un teléfono celular. Y nos da la impresión que eso como que se produce de la nada, como por arte de magia. Pero es que no estamos hablando de un automóvil, estamos hablando de que en el mundo hoy circulan más o menos 1.000 millones de automóviles. Entonces, ¿cómo se producen esos 1.000 millones de automóviles? Escarbando hasta el último lugar de la Tierra donde se encuentran los minerales básicos para producir esos automóviles. Y multipliquen eso no solo por la industria automovilística, por la industria armamentística, por la industria de la microelectrónica, por la industria agroalimenticia, por todos los grandes sectores productivos y económicos del mundo. Y entonces ante eso, ¿con qué nos encontramos? Con un agotamiento acelerado de los recursos naturales indispensables para producir todas esas cosas. Y ese agotamiento es, hay que decirlo, irreversible. Porque buena parte de esos minerales no son, o los minerales no son renovables. Se agotan, se acaban. Y lo mismo sucede con el petróleo. Entonces, aquí hay una primera contradicción del capitalismo, que hoy emerge y que explica en gran medida la guerra mundial por los recursos. Si los recursos no se agotaran, no habría necesidad de guerra, porque estarían allí a disposición del que los quiera tomar. Pero resulta que los recursos son finitos, son limitados y agotables. Y entonces hay que ver quién los controla y quién llega primero. Y eso explica en gran medida esta guerra no declarada por los recursos naturales. Entonces el capitalismo se encuentra ante un primer límite, ante un primer obstáculo.
plantea un crecimiento permanente, perpetuo, ilimitado, sin fin. Es decir, que todo el mundo pueda tener carro, que todo el mundo pueda tener celular, que todo el mundo pueda tener computador. Pero eso no es posible. ¿Por qué razón? Porque los recursos para producir todo eso son finitos, son limitados, se agotan, se están acabando. Y los que lo tienen claro, en primer lugar, son los Estados Unidos. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos, el Pentágono, la Secretaría de Defensa, que es una contradicción en los términos, ¿no? Que es realmente el Ministerio Mundial de Guerra, la Secretaría de Industria de los Estados Unidos y de Trabajo, hacen informes prácticamente cada año en donde presentan un listado de la situación mundial de los recursos y hacen una clasificación entre materias estratégicas, materiales estratégicos, materiales esenciales y materiales críticos. Y todos estos tres materiales tienen la característica de que Estados Unidos establece su nivel de dependencia. Entonces hay materiales en los cuales la dependencia de los Estados Unidos es absoluta, el 100%. Es decir, no producen nada. No producen nada. Como no producen nada, tienen el ojo puesto y el control en aquellos lugares donde sí se producen esos minerales, para garantizar su abastecimiento, sabiendo y teniendo claro que esos minerales en ese lugar se van a agotar. Entonces ellos ya tienen pensado otros lugares donde pueda haber sustitutos de esos materiales. Y por eso es que libran entonces esa guerra mundial por los recursos. El recurso fundamental, el primario hoy, ¿cuál es? El petróleo. Y por eso en torno al petróleo se puede hacer todo un análisis geopolítico. Porque en sí mismo el petróleo el capitalismo lo ha convertido en un material geopolítico. Entonces, ¿por qué es fundamental el petróleo? En primer lugar, por su importancia intrínseca, por dos razones: como fuente energética y, en segundo lugar, como materia prima. Como fuente energética, el petróleo es la energía por excelencia del capitalismo contemporáneo. Mejor dicho, sin el petróleo el capitalismo no existiría tal y como lo conocemos. Porque tiene unas propiedades que no tiene ningún otro combustible fósil, ninguna otra forma de energía. Porque se puede transformar en líquido y ese líquido mueve a su vez una gran cantidad de móviles, ¿sí? Automóviles, aviones, tanques de guerra. Pero también el petróleo es una fuente de materia, es una materia prima, de la cual se producen miles de cosas. La ropa que tenemos puesta, casi toda es petróleo transformado. La silla donde ustedes están sentados, eso es petróleo transformado. Hasta algunos alimentos que comemos son petróleo transformado, como por ejemplo los chitos y la comida basura. Eso es petróleo transformado, ¿sí? Entonces, es decir, que es indudable la importancia que tiene el petróleo en la vida cotidiana del capitalismo. Sin el petróleo no existiría el automóvil, sin el petróleo no existiría el avión, sin el petróleo no existiría el tanque de guerra. Y si es así, quiere decir que es indispensable asegurarse el control de los lugares donde hay petróleo. Vea, esto es tan importante para los Estados Unidos, que Estados Unidos se inventó
una doctrina, que es la llamada doctrina Carter, que fue formulada en 1979-80 por Jimmy Carter, un presidente de los Estados Unidos. La doctrina Carter fue formulada después de la Revolución iraní de 1979 y a raíz sobre todo de la ocupación de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, que se realizó en ese mismo año, 1979. Porque en ese momento entonces se puso en peligro la circulación de petróleo por el estrecho de Hormuz, que es tal vez el lugar del mundo por donde más circula petróleo proveniente de Oriente Próximo, que se dirige hacia Europa y los Estados Unidos. Ante ese hecho, entonces, Carter formuló la célebre hizo una afirmación que luego los gringos convirtieron en doctrina, que ellos suelen hacer eso. Entonces, Carter dijo que dado esa situación que se estaba viviendo, Estados Unidos consideraba como una declaración de guerra que alguien se opusiera a que el petróleo llegara a los Estados Unidos. Pero lo más importante de la doctrina Carter no es solo decir que el petróleo es fundamental, sino que Estados Unidos va a recurrir a todos los medios, incluyendo el uso de bombas atómicas, para destruir a aquel que se oponga a que el petróleo llegue al suelo de los Estados Unidos. Esa es la doctrina Carter. A Carter después le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Bueno, porque hay asesinos que le dan el Premio Nobel de la Paz y por aquí tenemos ejemplos muy cercanos, ¿sí? Pues bien, resulta que eso indica que estamos hablando de una sustancia geopolítica de primerísima importancia. No estamos hablando de cualquier cosa. Porque es que en Estados Unidos ellos dicen que no quieren volver a una pesadilla que vivieron durante pocas semanas en el año de 1973, cuando se presentó lo que se llama el primer shot petrolero, cuando se presentó una guerra entre Israel y los países árabes y que ganó el Estado de Israel por la participación directa de los Estados Unidos, y como represalia los países árabes reactivaron la OPEP y subieron el precio del petróleo. ¿Y qué se vio en los Estados Unidos? Un caso único, inédito en su historia del siglo XX. Se restringió la venta de gasolina y habían colas de varios kilómetros de automóviles para abastecerse de 1 litro de petróleo, 1 litro de gasolina. Eso es impensable en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que ha construido una civilización basada en el petróleo. Entonces en Estados Unidos le temen a que vuelva a presentarse algo similar. Y por eso consideran que el petróleo es una cuestión de seguridad nacional. Y por una sencilla razón, y este es otro aspecto que hay que considerar cuando se habla del ámbito geopolítico de una materia, y es oferentes y demandantes, quiénes lo producen y quiénes lo consumen. Estados Unidos fue el primer productor mundial de petróleo hasta la década de 1950. Primer productor mundial de petróleo, es decir, Estados Unidos prácticamente no necesitaba el petróleo del mundo externo. Pero hoy las cosas son distintas. Hoy Estados Unidos depende de, por lo menos, si no es una cifra mayor, de un 70%. Se paraliza su economía, porque es que si no hay petróleo se paraliza la economía. Porque además el petróleo no solo mueve automóviles, no solo es materia prima, sino que además el petróleo es la fuente energética fundamental, la fuente de la luz eléctrica principal. Y si no es el petróleo, son derivados, son energías fósiles como por ejemplo el gas natural o el carbón.
Entonces, en esa medida, el control del petróleo es crucial para los Estados Unidos. Y no debe sorprendernos que si uno mira lo que ha sucedido en los últimos 30 años, encontrará que la mayor parte de los conflictos bélicos, de las agresiones, de las guerras que se han presentado en distintos lugares del mundo, están relacionadas de manera directa o indirecta con el petróleo. Las dos guerras del Golfo Pérsico, por ejemplo. Los sucesos de Libia, los sucesos de Siria, lo que está pasando en Venezuela. Todo eso está relacionado con el petróleo. Y hasta tal punto el petróleo es importante que sobre el mismo se han establecido una serie de precios. Hay un investigador mexicano que habla de los 5 precios del petróleo. Y cuando habla de los 5 precios del petróleo, lo que nos quiere decir es: dejemos de pensar que el petróleo es una materia común y corriente, que se negocia y se vende como cualquier otra materia. No, tiene una serie de factores que hay que considerar. Y por eso se puede hablar de un precio financiero del petróleo, pero también de un precio geopolítico. Es decir, cómo los grandes intereses imperialistas pueden alterar el precio hacia arriba y sobre todo hacia abajo cuando les conviene, para quebrar economías, por ejemplo. Y eso es lo que ha sucedido en gran medida con Venezuela. Pero no solo con Venezuela, también con Rusia, con Irán. Entonces, el petróleo está alto y en un momento determinado sufre una caída bruta que ya lleva por lo menos 5 años. Y se mantiene casi que artificialmente bajo por acción de esas fuerzas geopolíticas. Porque el objetivo es quebrar economías y países enteros con la caída del petróleo. E incluso arriesgando hasta los mismos petróleos emergentes, como lo llaman en los Estados Unidos, el fracking. El plan antinacional de subdesarrollo que se acaba de aprobar en Colombia, ¿sí?, le apuesta al fracking. Y la ministra de Energía, que es una hija de una antigua militante del Partido Comunista, no sé si ustedes sabían, ¿no?, de apellido Suárez, que es hija de Rocío Londoño, ¿sí?, dice que el fracking es ambiental. Sí, eso es una contradicción en los términos. Eso es imposible, el fracking ambiental no existe. Como no existe un solo barril de petróleo ambiental. Eso se lo inventó Ecopetrol. Sí, que dicen, Ecopetrol no sé si tenía una propaganda corporativa, no sé si todavía la pondrán en televisión, donde dice que Ecopetrol se precia de que su barril es 100% ambiental, barril de petróleo. Eso no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo, con el agravante de que en Colombia el petróleo no solo está contaminado por la destrucción de los ecosistemas, sino con la sangre de los trabajadores y de los pobladores urbanos, de los pobladores de las zonas donde se produce petróleo, ¿sí? Entonces, hablar de fracking ambiental, eso es como hablar de la virginidad de Amparo Grisales. Sí, son contradicciones en los términos, o sea, que no tienen sentido, no son posibles, pues. Entonces, cuando Estados Unidos, miren ustedes las contradicciones y las ambigüedades o las ambivalencias de lo geopolítico, cuando Estados Unidos le apuesta a la caída geopolítica del precio del petróleo para quebrar países, también está contribuyendo a quebrar los petróleos alternativos en el seno mismo de los Estados Unidos.
Cuando uno lee aquí ciertos columnistas de prensa, El Espectador, El Tiempo, Semana, todos igualmente malos, con contadas excepciones, y analizan el caso de Venezuela, uno encuentra análisis de una pobreza argumental como la siguiente. Dicen, no, es que Estados Unidos no está por el petróleo de Venezuela, porque ahora Estados Unidos nuevamente es el primer productor mundial de petróleo. Entonces, ¿en qué se basan para hacer esa afirmación? En que en Estados Unidos le apostó hace unos 10 años, 15 años, a la llamada fractura hidráulica, al fracking, que simplemente es limpiar hasta la última gota de petróleo que se encuentra adherida a las rocas más profundas, mediante un proceso no solamente muy costoso en términos económicos, sino terriblemente contaminante, que es inyectándole agua y otras sustancias químicas para hacer aflorar el petróleo. ¿Sí? Con ese mecanismo, efectivamente, Estados Unidos, incluso falsificando las estadísticas, apareció de la noche a la mañana como el primer productor mundial de petróleo. Pero esto es lo que podemos llamar un típico espejismo, una típica mentira, ¿sí? Que daba la apariencia de ser cierta, y más si cuenta pues con todos los órganos mediáticos y propagandísticos que agrandan la situación. Entonces nos dicen, vea, Estados Unidos ya no necesita del petróleo de ningún lugar del mundo, incluso Estados Unidos se puede dar el lujo de vender ahora, de exportar petróleo. ¿Sí? Y las estadísticas lo mostraban así. ¿Qué pasó ahí? Sí, Estados Unidos le metió, las empresas multinacionales de los Estados Unidos y el Estado invirtieron gran cantidad de recursos económicos para impulsar el fracking. Pero ¿qué sucedía? Que el barril de petróleo generado por fracking en los Estados Unidos tiene un costo de producción mucho mayor que el del petróleo convencional. Y para que ese precio fuera exitoso y diera ganancias y se siguiera manteniendo el fracking, ¿qué se necesitaba? Una cotización mundial del barril elevadísima. Pero cuando cae el precio del petróleo a los niveles que tiene hoy, resulta que ya extraer petróleo por el fracking en los Estados Unidos no es rentable, porque su costo es mayor que el precio de mercado. Y entonces, ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Que esas empresas de fracking se paralizaron. Están prácticamente cerradas y quebradas. Y ellas dicen que para que el fracking vuelva a ser rentable se necesita que el precio del petróleo suba. Entonces miren ustedes aquí las contradicciones geopolíticas que se presentan. Pero obviamente a Estados Unidos eso es lo que menos le interesa. Lo que le interesa ahora es que con el precio geopolíticamente bajo del petróleo se quiebren varios países y luego de quebrados se apodera de sus recursos petrolíferos y garantiza su acceso por algún tiempo. Porque aquí es donde viene el otro factor. ¿Cuántos años va a durar el petróleo? Es una pregunta terriblemente incómoda. Porque alguien podría decir, no, es que tenemos garantizado petróleo durante los próximos 1000 años. Entonces eso no tendría que ver con nosotros. Pero no. Es que ni siquiera está garantizado que haya petróleo con las reservas existentes para lo que queda del siglo XXI. Es decir, que cuando hablamos del agotamiento del petróleo, estamos hablando de algo que se va a presentar en los próximos 50 años. En los próximos 50 años. Y aquí, esto es muy fácil hacer los cálculos. Simplemente es relacionar dos aspectos: el nivel de consumo actual y las reservas disponibles.
¿Cuánto se consume actualmente de petróleo en el mundo? Entre 90 y 100 millones de barriles diarios. Cuando se hace un descubrimiento en Colombia de un pozo petrolero y Ecopetrol sale a sacar pecho, dice, es que tenemos unas reservas de... Ese pozo que se descubrió tiene unas reservas de 100 millones de barriles. ¿Para cuánto alcanza eso? Para un día. Para un día de consumo mundial. Entonces así es la situación del petróleo. Y por eso es que alrededor del petróleo hay tanta guerra. Porque se trata de controlarlo, de apropiarse de él hasta la última gota, porque casi que es una cuestión de supervivencia para el capitalismo. Agreguémosle otro factor. ¿Ustedes saben cuál es el primer consumidor mundial de petróleo? No, el primer consumidor mundial de petróleo, digamos, es un país, Estados Unidos, ¿sí? Pero resulta que el primer consumidor mundial de petróleo, o mejor, dentro de los Estados Unidos hay otro que es primer consumidor de petróleo más que todo Estados Unidos. ¿Saben quién es? El Pentágono. El Pentágono, es decir, el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos es el primer consumidor mundial de petróleo en el mundo. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes, todo el tren de guerra de los Estados Unidos, las 1.200 bases militares que tiene Estados Unidos en todo el mundo, sus portaaviones, las guerras que está librando al mismo tiempo en varias partes, Afganistán, Irak, ¿sí? Yemen, todo el escenario de guerra donde está Estados Unidos. El consumo incluso per cápita de cada soldado de los Estados Unidos en términos de petróleo. Entonces resulta ser que el solo Pentágono consume más petróleo que el que consumen países enteros como Suecia, como Finlandia, como Suiza. Y miren ustedes, es decir, que las guerras que libra Estados Unidos necesitan asimismo petróleo, porque todo el aparato bélico de los Estados Unidos es un aparato bélico basado en el petróleo. ¿Cómo funcionan los aviones de los Estados Unidos? ¿Cómo funcionan sus tanques de guerra, sus portaaviones? ¿Cómo funcionan sus bases militares? Con petróleo. Entonces miren ustedes que el petróleo es una sustancia geopolíticamente trascendental, estratégica. No es cualquier cosa, es vital para la supervivencia del capitalismo. Por eso es que al petróleo le suelen poner muchos nombres. Lo llaman democracia, derechos humanos. Entonces cuando Estados Unidos dice que está interesado en Venezuela por la democracia y los derechos humanos, democracia y derechos humanos es un sinónimo de petróleo. Este entonces es un primer elemento fundamental. Y miren ustedes en este mapa, no sé si lo alcanzan a visualizar, yo no tengo aquí mis gafas, ¿sí? Pero no sé si lo alcanzan ustedes a visualizar, justamente ahí aparece la disposición de petróleo y gas en color como morado, ¿sí? Y miren dónde se concentra eso, ¿no? Venezuela. El país del mundo donde se encuentran, y esto es comprobado, esto no es especulativo, donde se encuentran las reservas más grandes de petróleo del mundo. Del mundo. Más que los que se encuentran en los países árabes. Sí, algunos dirán, sí, pero no es petróleo liviano, es petróleo pesado. Sí, pero es petróleo. Entonces, este es un primer elemento de índole geopolítica que es fundamental y que es crucial para entender lo que hoy está pasando en el mundo. Hay algunos autores que hablan
de que hemos llegado a lo que ellos llaman el pico del petróleo, que ya incluso lo habríamos sobrepasado. Es un poco el sentido de que cualquier recurso tiene este crecimiento, ¿sí? Llega a un punto máximo e inmediatamente que se presenta ese punto máximo, que sería el pico, se inicia el declive irreversible. Entonces, según esos autores, hemos pasado por el pico del petróleo y estamos en la fase del declive irreversible. Y entonces quiere decir que por eso el control del petróleo se vuelve más violento, más guerras, más militarización, más violencia alrededor del mismo. Porque de lo que se trata es de garantizar que siga fluyendo, y ese era el sentido de la doctrina Carter, hacia los Estados Unidos. No importa lo que haya que hacer, no importa al que haya que matar, no importa si hay que liquidar un país o varios, eso no importa. Pues miren ustedes el precio del petróleo, ¿no? Ya lo había dicho el político francés Raymond Clemenceau al finalizar la Primera Guerra Mundial. Dijo una frase memorable: una gota de petróleo vale más que una gota de sangre. Creo que eso es expresivo de lo que geopolíticamente es el petróleo. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto es el control de materiales, sobre todo de minerales. Porque todos los desarrollos tecnológicos del capitalismo contemporáneo se apoyan en el uso de esos materiales, el uso intensivo de esos materiales. Prácticamente cualquier artefacto del capitalismo que nosotros querramos nombrar viene acompañado de una cantidad de minerales, ¿sí? Y esos minerales en gran medida no se encuentran en los países capitalistas centrales. Adelantemos, creo que casi hasta el final. Más adelante. Ahí, no, ese. Vea, por ejemplo, miren este mapa. Lamentablemente no pude traerlo en colores para que fuera más claro. Vea este mapa que está representando la dependencia europea, solo europea, de minerales de diversa índole. Entonces miren que para que en Europa funcione la producción casi que de cualquier cosa que necesite algún tipo de mineral, hay una dependencia de esta índole, miren ustedes, de minerales que se extraen del resto del mundo. Y si este mapa, no lo conseguí, si este mapa se refiriera a los Estados Unidos, podríamos decir que la dependencia es peor todavía, es más extrema. Y entonces esto pone de presente el segundo factor en esta lucha mundial por los recursos. Cómo llegar, cómo apoderarse de todo tipo de minerales. Y no vayan a creer ustedes que solamente estamos hablando de los minerales clásicos. No, estamos hablando, por ejemplo, hasta de la arena. Entonces vamos a hablar de una segunda parte, que es la militarización en el mundo y en nuestro continente. Bueno, cuando terminó la Guerra Fría, en el año de 1989, con la caída del muro de Berlín, y luego en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, empezó a circular una propaganda, ¿no? Que estábamos en un nuevo orden mundial de paz, de prosperidad, de justicia, de democracia, encabezado por los Estados Unidos,
y que la época de las guerras había quedado atrás. Eso decía la propaganda, pues. En estos 30 años, ¿qué ha sucedido? Exactamente lo contrario. Que no ha habido un momento en la historia del siglo XX y tal vez en la historia de la humanidad donde el mundo haya estado más militarizado. Y cuando hablamos de militarización, estamos hablando en términos económicos del gasto que realizan los Estados Unidos en mantener su aparato bélico. Si después de 1991, en efecto, hubiéramos pasado a un nuevo orden de prosperidad, pues lo lógico es que el gasto militar hubiera caído, porque había terminado el argumento con el cual se había basado, en el cual se había sustentado el armamentismo de la Guerra Fría. Desaparecida la Unión Soviética, era de esperarse que Estados Unidos redujera su arsenal militar, que se disminuyeran los conflictos bélicos a nivel mundial, todos los costos de la guerra, y que además todo el aparato técnico científico de los Estados Unidos no estuviera volcado a lo militar. Pero nada de eso sucedió. Antes, por el contrario, se afianzó la tendencia de aumentar el gasto militar. Y hoy, por ejemplo, sabemos que el solo gasto militar de los Estados Unidos equivale casi al 80% del gasto de todos los otros países del mundo. Es decir, que Estados Unidos solo gasta prácticamente más que todos los otros países juntos en términos militares. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón? Si supuestamente estábamos en un nuevo orden. Pues porque ese nuevo orden estaba claro que Estados Unidos planteaba que no iba a volver a suceder nada como lo de la época de la Guerra Fría, es decir, no iba a admitir la existencia de un competidor en términos militares que tuviera la misma capacidad de los Estados Unidos. Y entonces eso se expresa en lo que se ve en este mapa, ¿no? Miren ustedes, que Estados Unidos nunca fue un país colonialista clásico. Si uno compara la historia de Estados Unidos con la historia de Francia, con la historia de Inglaterra, con la historia de Bélgica, para hablar como de los países colonialistas clásicos, Estados Unidos nunca fue un país colonialista clásico, es decir, un país que tuviera un imperio colonial en África, en Asia, en sentido estricto de la palabra. Pero se puede decir que ese sistema colonial clásico está sustituido por el sistema de las bases militares, porque Estados Unidos no tiene parangón en ese terreno. Según las cifras oficiales, ellos reconocen que tienen unas 850 bases militares en todo el mundo, pero según otro tipo de estudios se dice que en realidad son por lo menos 1.200 bases militares, que están localizadas en los 5 continentes, en 132 países del mundo. Estados Unidos tiene bases militares en 132 países del mundo. Bases militares de distinta naturaleza, unas de larga duración, otras más temporales, unas más estratégicas, otras más tácticas, algunas puntos de apoyo y abastecimiento, otras que son lugares de concentración de tropas. Pero sumando todas este tipo de bases, Estados Unidos entonces tiene presencia militar directa en 132 países del mundo. Esto se puede ver un poco en este mapa, donde ustedes aprecian presencia militar de los Estados Unidos en América Latina, en su patio trasero, en África, toda Europa, Australia y algunos lugares que noten ustedes van rodeando a la antigua Unión Soviética, a la actual Rusia, porque Estados Unidos ha dispuesto un conjunto de bases militares, incluso con armas nucleares,
alrededor y muy cerca de Rusia, como sucede con las que están localizadas en países de Europa Central, como la República Checa. Es decir, y lo que queremos como reforzar es esta idea: lo militar no se explica por sí solo. Lo militar tiene relación con el poder de los Estados Unidos y con la necesidad de tener acceso, de controlar los recursos de energía y de materias primas que se encuentran en el mundo. Es decir, los militares no actúan por amor a la naturaleza. Es decir, en Colombia no hay militares porque les gusten los deportes extremos y se van a botar pues de esas cascadas espectaculares que hay en algunos territorios del país. No vienen a ese tipo de cosas, ¿no? Aunque la propaganda diga que sí. Ellos vienen claramente a garantizar el control de zonas estratégicas, de recursos. Y eso lo podemos ver claramente en Colombia, ¿no? Bueno, nosotros elaboramos hace unos 2 años este libro, no sé si ustedes lo conocen, se llama Geopolítica del Despojo, donde en este libro tenemos, que creo que es lo más importante del libro, tenemos unos mapas y precisamente aquí tenemos un mapa donde hay una cartografía del despliegue de recursos minerales y petroleros en Colombia. Y vaya casualidad, alrededor de los mismos se despliega lo que el ejército colombiano llama batallones mineroenergéticos. Están sincronizados prácticamente. Aquí tenemos el mapa, ahorita más adelante les puedo mostrar ese mapa, ¿sí? Eso no es casualidad. ¿Por qué el Estado colombiano? ¿Por qué nosotros finalmente, todos los que pagamos impuestos, financiamos un sector significativo de la tropa? Porque se dice, según cifras oficiales, que por lo menos 70.000 soldados de las tropas colombianas se despliegan en esos batallones mineroenergéticos. Es decir, hay 70.000 soldados colombianos cuidando las inversiones de empresas extranjeras sobre recursos minerales y energéticos que hay en el país. Ese es un ejemplo a pequeña escala de lo que sucede en el mundo. Eso mismo sucede en todo el planeta. Eso mismo se hace en zonas estratégicas para controlar el acceso a los recursos. Por ejemplo, Afganistán es un país que a primera vista no tiene nada. Aunque ahora, gracias a la intervención de las tropas de los Estados Unidos, se ha convertido nuevamente en el primer productor mundial de opio, porque esa es una característica de las tropas de Estados Unidos. Donde las tropas de Estados Unidos llegan, se empieza a generar la producción de narcóticos y de prostitución. Una característica de las tropas de los Estados Unidos. Afganistán a primera vista no tiene nada, salvo ese metal que les dije que se consideraba reemplazar el petróleo por las pilas que van a mover los automóviles, ¿sí? Que no es confirmado que eso esté realmente en Afganistán, es más bien una especulación que se hace. Pero Afganistán sí está estratégicamente localizado para acceder a los recursos petrolíferos y gasíferos del Mar Caspio. Entonces, Estados Unidos tiene presencia militar en este tipo de lugares. No es casual, no es accidental. Miren la presencia militar de Estados Unidos en 132 países. Es decir, tenemos una huella militar de los Estados Unidos que cubre los 5 continentes, grandes territorios, principalmente de África, América Latina y Europa. ¿Y por qué razón
si ya supuestamente el principal enemigo que Estados Unidos tuvo alguna vez, la Unión Soviética, ya no existe? ¿Por qué circunstancias? Y yo podría decir que hay una respuesta muy elemental: para mantener incólume su modo de vida o su modo de muerte, el American Way of Life, como le llaman. Un modo de vida que se basa en ¿qué? En el consumo excesivo de materiales y energía de manera derrochadora y en la generación de gran cantidad de desechos. Es decir, para mantener el típico modo americano de vida, que es el que se ha querido exportar al resto del mundo, lo cual no es posible. A ese modo de vida solamente acceden círculos minoritarios, las clases dominantes dentro de cada país. Pero ese modo de vida no puede ser extensivo a todo el planeta. Es imposible ambiental, económica y energéticamente hacerlo. Porque ya se sabe que para que el modo de vida de los Estados Unidos, intensivo en el consumo de materiales y energía, se proyecte al resto del mundo, se necesitarían por lo menos 6, 7 planetas como la Tierra. Eso no es posible. Y como ellos saben que no es posible, lo que se trata es de asegurarse el control de esas reservas y evitar las rebeliones, las protestas que se hagan en los respectivos territorios para impedir el saqueo de esos recursos naturales. O sea, las dos cosas son proporcionales. Es un medio de control, pero también es un medio de disuasión y de represión. Por eso es que donde Estados Unidos se instala militarmente, con guerras y luego de las guerras, reina el caos generalizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy en Irak? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Libia? Lugares donde Estados Unidos se metió con argumentos similares a los que utiliza hoy con respecto a Venezuela, o a los que viene utilizando ya hace 15 años o más contra Venezuela. Que va a traer la democracia, los derechos humanos, la libertad. Y miren lo que ha pasado en esos países. ¿Cuál es la democracia y los derechos humanos que impera? El caso de Irak es uno de los más reveladores, ¿no? Irak era el estado con mejor nivel de vida de los países del Extremo Oriente, de esos países árabes y no árabes que hay allí. Era el país con mejor nivel de vida. Era el país donde las mujeres habían logrado mayor libertad. Era un país laico, Ahora, ¿qué hay en ese país? Diversidad de fundamentalismos, las mujeres han perdido su libertad y el país está destruido y dividido, balcanizado. Porque es una estrategia fundamental que los Estados Unidos impulsan hoy, que el imperialismo impulsa hoy. Destruir los estados y balcanizar los territorios. Eso está planteado para Venezuela. Entonces, esta presencia militar con el gasto extraordinario que representa, pues tiene esas finalidades inmediatas. Mantener a Estados Unidos como país hegemónico incondicional durante todo el siglo XXI. Y por eso es que la nueva guerra, que se llama Guerra contra el Terrorismo, que empezó el 12 de septiembre del 2001, dicen sus ideólogos, esa guerra va a ser más grande, más larga, más prolongada que la Guerra Fría. Va a durar por lo menos un siglo. No llevamos ni 20 años de esa guerra. Entonces aquí ya lo militar tiene diversas funciones, pero no es que la guerra haya desaparecido, que era una de las cosas que se decía cuando terminó la Guerra Fría. Incluso hubo algunos ideólogos de los Estados Unidos que dijeron que ahora sí íbamos a entrar a la época de la paz perpetua, donde no iban a haber guerras. Pero ¿qué dicen los datos? En el periodo que va de 1989 al momento actual, estos 30 años,
Ha habido más guerras que las que hubo durante la Guerra Fría. Muchas más guerras.